debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenos días, les habla Oscar Cruz Ramírez desde la fría Bogotá, de poder indicarle a los colombianos y a quienes ven este prestigioso medio de información que dirige Mónica López desde la lejana tierra de Alemania, aportar un granito de arena para que el conocimiento les llegue a las personas. Escuchamos muchas veces hablar sobre la pobreza monetaria, ya sea absoluta, la pobreza extrema, y hablamos del coeficiente de Gini, y a veces no entendemos qué es lo que esto significa. Entonces hay que analizar, evaluar y darle a conocer a los ciudadanos qué significa este tema. Cuando estamos hablando de la pobreza monetaria, estamos hablando del nivel de ingresos que puede tener una familia compuesta por 3 o 4 personas y que cada uno de ellos pueda sumar 420.000 pesos, para que sumados 3 o 4 personas podamos decir que están en la pobreza monetaria. Y la pobreza extrema se determina como un indicador de 222.000 pesos que puede generar una persona a través de tener unos ingresos. Esto todavía sigue siendo algo de verdad miserable para aquellos que han detentado el poder durante tantos años y que siempre han pretendido que la clase trabajadora, la economía informal y todos estos sectores que conocemos de la economía no se hagan verdaderamente a los ingresos que se requieren para tener una vida digna, para acceder a muchas cosas a las cuales no se acceden hoy. Entonces, explicar que la pobreza monetaria en Colombia ha disminuido desde que llegó el presidente Gustavo Petro, y hoy la encontramos que 1.300.000 personas han salido de esa pobreza monetaria. Y viendo el gráfico, se pasó de un 36 a un 33. Y eso es importante porque no es fácil disminuir e incrementar el ingreso. ¿Y por qué lo ha hecho el presidente? Porque ha entregado tierras, y en las tierras el campesino las labra, y al labrarlas obtiene un producto, y este producto lo vende, entonces va a tener un mayor ingreso de esas 600.000 hectáreas que ha entregado el presidente, para que esas personas que hoy están en el campo puedan tener un mejor ingreso. No se nos olvide que la mayor pobreza extrema y la pobreza monetaria se encuentra en el campo, en el sector rural. Es ahí donde el Estado no llega, donde verdaderamente al campesino no se le tiene en cuenta por parte de quienes han manejado el Estado durante tantos años, así cada 40, 50 años. Y la guerra, la violencia se ha generado a través de quererle quitar la tierra al campesino para que los terratenientes o la clase de la oligarquía o la clase del narcotráfico, los contrabandistas o a la gente de bien se apodere de las tierras del campesino. Entonces, la disminución de esta pobreza se ve reflejada por la actividad que desarrolla el señor presidente, por todo lo que ha hecho con la economía popular, al generar a través del Departamento de Prosperidad Social, hacerle llegar ingresos a aquellos sectores también que han sido vulnerados y vulnerables durante mucho tiempo. Eso ha mejorado y ha hecho que se disminuya la pobreza. Por eso tenemos que entender que la pobreza monetaria se determina con un ingreso de 422.000 pesos. Hoy el salario mínimo de Gustavo Petro durante este periodo de tiempo que lleva ha sido lo máximo que se ha reportado en la historia de nuestro país, y eso no ha llevado a la inflación. Antes, al contrario, la inflación se ha disminuido. Es que es un ciclo económico donde los ingresos que se tengan, si le llegan a las personas, van a mejorar su nivel de vida, van a salir de la pobreza monetaria o de la pobreza extrema, pasar de la pobreza extrema a la pobreza monetaria, y por lo tanto van a generar que ese ciclo económico con los recursos que reciben se reflejen en la economía del país. No se nos olvide que este año la economía del país, y viendo el gráfico que ustedes observan ahí, hemos visto cómo se ha venido disminuyendo a través del tiempo. Y eso lo ha hecho el presidente Gustavo Petro desde que empezó su presidencia de la República. La gente de bien, el evento de seguir trabajando a través del miedo, la insatisfacción, el odio y la visceralidad, para que la gente salga a votar berraca, como lo hicieron cuando votaron no a la paz. Eso es la forma de gobernar ellos. Hoy nos referimos a esta pobreza monetaria
y el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, vuelvo y repito, determina, y que los colombianos sepan, es la situación actual de la sociedad colombiana, la entrega de tierras, vuelvo y repito, la entrega de crédito a través de que el Banco Agrario le genere a la clase media, a la clase pobre y a aquellas personas que no han tenido recursos la oportunidad de salir del gota a gota. Entonces, volver a analizar qué es el coeficiente de Gini para que la gente lo entienda. Uno como economista, pues ha estudiado este tema porque se aplican variables microeconómicas y variables macroeconómicas para poder determinar cuál es el comportamiento ante la sociedad a través de generar y los ingresos que se obtienen por parte de la sociedad. Nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo, donde la base de la riqueza está en unos pocos y la base de la pobreza monetaria y la pobreza extrema está en muchos millones de colombianos. Eso sacarlo del cerebro de aquellos que han manejado el país no es fácil, porque para ellos, entre más a través de lo que ellos siempre han hecho. Por eso hay que agradecerle al señor presidente Gustavo Petro, que es economista, como lo soy yo, de todas las variables macroeconómicas y las variables microeconómicas que ha venido aplicando para que el modelo de país en el cual él presentó su propuesta y su programa de gobierno se cumpla, con todas las vicisitudes, con todas las oposiciones, con todas las talanqueras, con un Congreso corrupto que hay que cambiar. Y eso ustedes que escuchan este mensaje, no voten por los mismos congresistas que siempre han hecho lo mismo y que llevan 20, 30 años en el poder, el señor Cepeda, los señores Holguín, la señora Cabal, los señores del Centro Democrático, que hoy podemos decir que prefieren que suelten a Barrabás y no que como hicieron en su época, que prefirieron que Barrabás saliera y que Jesús fuera sacrificado. Hoy pretenden, a través de la desinformación, del odio, de la visceralidad, desconocer a la ley, a la justicia. Hablan de la justicia, pero no la respetan. Si la Corte Suprema llamó a juicio Uribe, comunistas. Si el tribunal falla en contra, comunistas. Si las jueces fallan en contra, comunistas. Si la fiscalía actúa, comunistas. Porque es la forma de desinformar y tratar de que ese ídolo de Barro, porque era un ídolo de Barro, hasta que se desenmascaró él mismo, porque él no lo hizo Cepeda, él fue el que presentó la denuncia, pero se le devolvió porque se comprobó que estaba faltando a la verdad. Pero volviendo a la economía, volviendo al tema que nos atañe, es importante que usted, ciudadano colombiano, entienda, hoy el salario mínimo, todos sabemos en qué está, y eso le genera ingresos al ciudadano, y eso hace que el ciudadano pueda tener un mayor ingreso y un mayor poder adquisitivo. Nos decían en esa época que la inflación iba a estar por el borde del 30, 40%, que el dólar iba a estar en 10.000, que el desempleo iba a arrasar y que estábamos peor que Venezuela. Los indicadores económicos hoy nos demuestran lo contrario. No tienen argumentos, no tienen ningún argumento con números, con indicadores, con razones para poder decir que este gobierno, que es un gobierno popular, es un gobierno abierto, de puertas abiertas para la gente de los sectores populares, para la gente de la clase media hacia abajo, poder determinar que el país está como Venezuela, va como Venezuela. Ese es el sofisma de distracción. Lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro. Cada candidato que hay en España también lo hacen. Hablan de eso porque la derecha de este país y de todas las derechas del mundo, lo único que pretenden es seguir acumulando su riqueza a través de lo que pueda suceder. Por eso es importante que ustedes analicen, evalúen y entiendan que el coeficiente de Gini es el mejor indicador para determinar el nivel de pobreza monetaria y de pobreza absoluta o extrema que hay en un país, y que también nos determina el nivel de ingresos de las personas, el nivel de verdaderamente tener un recurso para poder vivir dignamente. Entonces, para que la gente entienda cómo se calcula el coeficiente de Gini, es cogiendo las diferentes variables, haciendo una función econométrica, que es medir la economía. Métrica es de medir y economía del país. Entonces, se toman variables para poder determinar ese coeficiente de Gini con base en el nivel de ingresos de las personas, de consumo, de otras variables que se aplican para poder decir el coeficiente de Gini es 0.25, 0.30. Y vuelvo y repito, indica el nivel
de vida de las personas que viven en nuestro país. Si tú miras el coeficiente de Gini de Suiza, de Dinamarca, de los países nórdicos y de otros países, encontramos que este coeficiente es casi mínimo para que las personas entiendan que viven de una manera diferente. Por eso nosotros vivimos en el país más biodiverso del mundo, el país más rico del mundo, con costas sobre los océanos, con todos los pisos térmicos, pero tenemos que agradecerle al doctor Gustavo Petro que le está entregando las tierras a los campesinos para que podamos obtener los productos y mejorar sus ingresos a través de la explotación de la tierra y de la comercialización que están haciendo a través de que el Banco Agrario, por políticas del señor presidente, les genera crédito para que puedan ejercer y transformar esos productos y darles valor agregado para que vivan de una manera diferente. Eso es el coeficiente de Gini, dignamente. Yo quiero invitarlos hoy a que esta reflexión y que compartamos este video, que le digamos a la gente que nos escucha y que estudie por lo menos y lea, porque yo me sorprendo cada vez que hablo con una persona sobre temas, no los debe de conocer profundamente, pero no sabe en qué país vivimos. Votan por emociones, votan por visceralidad, votan porque los medios nos imponen. La RCN acaba de ser cerrada, ¿por qué? Por la desinformación, la cadena básica de RCN, porque se limitaron a desinformar, a mentir, a engañar, y son culpables Vicky Dávila, todos los que han estado ahí. La señora Vicky Dávila no sabe cómo hablar de nuestro presidente y el presidente Gustavo Petro, pero la verdad se impone. Señor presidente, muchas gracias como economista, como empresario, como ser humano, por lo que ha hecho por la gente que no tiene ingresos. Yo por lo menos puedo decir que vivo dignamente a través de ejercer mi profesión y ejercer lo que yo soy. Pero millones de colombianos hoy deben de agradecerle el hecho de que usted, a través de toda la política económica, monetaria, cambiaria y fiscal, está llevando un país a buen puerto. Un abrazo y desde la Bogotá, donde me encuentro hoy, a pesar de vivir en Pereira, saludarlos y decirles que nos esperan las elecciones del 2026 y que tomemos conciencia sobre lo que vamos a hacer para que la economía del país y la política económica y el modelo de país que ha implementado el doctor Gustavo Petro continúe en las manos de las personas que nosotros consideremos deben seguir. Un abrazo para todos.